La lógica de inversión en los desarrollos de usos mixtos aceleró su flexibilidad para adaptarse a los entornos cambiantes que dejó la pandemia. Concluimos esta serie 3 Insights sobre la actualización y perspectivas de las comunidades en México con Vicente Naves, director general de la plataforma inmobiliaria Enarta Capital. Vicente, ¿de qué manera se han visto impactados los proyectos de usos mixtos integrados a sus plataformas de inversión? Claro, con mucho gusto, Claudia. El tema de usos mixtos y un proyecto o plan maestro con usos mixtos creo que tiene muchas virtudes, porque bien conceptualizado, bien diseñado, tiene complementariedad, tiene sinergias, tiene pues una oferta muy buena para lo que hoy la demanda y el público usuario, inversionista requieren. Definitivamente esta etapa de pandemia, de COVID, y la afectación económica pues fue importante, impactó pues todos los tipos de activos. Afortunadamente estamos teniendo una recuperación básicamente en la parte de residencial, los centros comerciales pues está regresando la afluencia, el GLA perdido lento pero se empieza a recuperar y varios de estos clientes, inquilinos, tenants de nosotros están también recuperando. Varios de ellos lo que aprendieron y aprendimos juntos fue evolucionar más rápido hacia el e-commerce o el omnicanal. En la parte residencial, aquí en general y también en varios mercados de la República, producto hasta 4 o 5 millones de pesos se ha seguido desplazando, quizá arriba de 5 o 6 millones de pesos. Ha habido una disminución importante de la absorción y sigue habiendo un reto, ¿no? En el tema de oficinas, quizás el activo más afectado, pues no está tan claro cuál sea el modelo de regreso a las oficinas. El caso de la Ciudad de México, que es el inventario más importante del país, hablando de oficinas A, pues hablamos números redondos de 7 millones de metros cuadrados con una vacancia cercana o del orden del 25%, que estamos hablando de 1.700.000 metros cuadrados. Por otro lado, el tema de resorts, y hablando sobre todo de los 3 resorts importantes o 3 destinos importantes de México, que es Cabos, Riviera Nayarit y Cancún, Riviera Maya hasta Tulum, pues yo diría que de julio pasado, de julio del 21 a la fecha han tenido una recuperación espectacular. En general la recuperación de tarifas y ocupación han sido muy buenas y en algunos casos algunos destinos y algunos hoteles inclusive han tenido números récord, ¿no? Que es nuestro caso, y bueno, pues esa recuperación se ve muy bien. Y la parte residencial de alto nivel en algunos mercados, como podría ser Cabos, también Riviera Maya, Riviera Nayarit, cercano a Punta Mita, y algunos casos de la Riviera Maya, Tulum, pues han tenido también un resultado espectacular, es decir, ventas o rentas o esquemas de copropiedad muy interesantes a valores y absorciones muy buenas, ¿no? Esos mercados preferentemente enfocados al mercado extranjero, básicamente americanos y canadienses. Y entonces, bueno, con todo esto que estoy platicando, pues la afectación en usos mixtos y en estos tipos de activos es muy diferente. O sea, son diferentes Méxicos, diferentes activos, y lo que ya comenté, en algunos casos, como el caso de oficinas o hoteles de mayor nivel en ciudad, los más afectados, centros comerciales ya en un proceso de recuperación, y por otro lado, pues este tema que digo de turismo y residencial de alto nivel o high-end en estos destinos que mencioné, pues con un desempeño pues francamente muy bueno, ¿no? Vicente, me has dado un resumen muy interesante de lo que he denominado siempre al sector inmobiliario como un mosaico donde no siempre todas las composiciones tienen un desempeño igual, pero para ustedes, ¿qué tanto les ha ayudado en medio de justo toda esta evolución tan diferente por sector el tener integrados proyectos de usos mixtos? ¿Cómo los ven en su lógica de negocios? Finalmente, pues los que tenemos muchos años en la industria hemos vivido muchos ciclos, de repente a la alza, de repente a la baja o en crisis y otra vez de regreso, ¿no? Entonces, en esto de los usos mixtos, y ya comentaba yo algunos, no todos los componentes residencial, comercial, oficinas, hotelería dentro de esos usos mixtos están
recuperándose igual, pero pues creo que la combinación, y si está bien planeado, pues puede darse de forma positiva. Por lo que yo decía, el tema de usos mixtos bien resuelto pues logra complementariedad, logra sinergias, y un uso apoya al otro, y eso es lo positivo. Y por poner un ejemplo de un plan maestro hablando de estos usos mixtos que tenemos, que se llama La Tiza, acá en el Estado de México, o sea, en la Naucalpan, en el cruce de la Chamapa Lechería y Lomas Verdes, es un buen ejemplo porque está tomando una atracción importante, y ahí hay usos, por ejemplo, para una ciudad de la salud, para un centro comercial, para vivienda, para un centro de ciudad. Estamos anclados por el corporativo de Ford y un centro de investigación y desarrollo, que de hecho es el ancla principal y el ancla que hoy ya existe. Ford mueve su corporativo ahora en agosto para allá. Pues eso, por ejemplo, trae demanda de vivienda de diferentes niveles, ¿no? Trae cierta demanda de oficinas porque algunos proveedores y empresas relacionadas con Ford pues quieren estar ahí. Trae demanda de un hotel, ¿no? El tema de Ciudad de la Salud, que también vamos con un avance, pues el tema del hospital y consultorios también trae la posibilidad de un hotel, ¿no? Y también ahí estamos planeando meter el Senior Living y Assisted Living, que se complementa, y entonces pues se crean ahí esas sinergias, y un uso le da la fuerza y la demanda al otro, y es un poquito lo que estamos experimentando, y ahí estamos sintiendo una atracción y una demanda y una fuerza interesante. Y en el tema de vivienda, pues hay interés para hacer vivienda de diferentes niveles, horizontal, vertical, también para vivienda en renta, mucho también por el tema de Ford. En fin, pues es un poquito pues lo que estamos viviendo. En otros proyectos, por mencionar otro en Reforma, en una ubicación muy importante, ahí lo que hemos aprendido, a tu pregunta, es que la configuración y mezcla original de ese proyecto de usos mixtos, hemos modificado un poquito la mezcla de estos usos mixtos. Ahí originalmente, por ejemplo, teníamos 2 hoteles de ciudad, uno en una torre, el otro en otra, atendiendo diferentes mercados. En realidad estamos pensando ya no necesariamente tener los 2 hoteles, quizá uno o quizá ninguno, y meter más este concepto de apartamentos turísticos, y bueno, son de las cosas que estamos modificando y aprendiendo en función a todo este tema que hemos vivido con la pandemia y los cambios económicos y la situación complicada que se vive, y un poquito también a nivel internacional, ¿no? También estamos analizando, por ejemplo, en este mismo proyecto, un componente importante de multifamily, pero es otra necesidad y otra demanda del mercado, un poquito estos temas ya de mayor movilidad y de estar cerca de tu trabajo, pero tu trabajo hoy puede estar en Reforma, mañana puede estar en Guadalajara y pasado mañana en Tijuana. Pues a gente joven o a veces no tan joven, pues lo que se busca es más flexibilidad y menos arraigo quizá a algún punto, ¿no? Sino estas cuestiones de conveniencia. Entonces en el multifamily también estamos analizando posibilidades para estos temas de usos mixtos, y en un asset class que a nivel mundial, en Estados Unidos, Canadá, Europa, es el asset class más defensivo, y de hecho con los cap rates más bajos, ¿no? Es decir, porque es un activo que tiene la demanda, que está pulverizada, y de hecho en la pandemia a nivel mundial demostró ser el activo más resiliente, ¿no? Es decir, perdió un poquito de ocupación, pero muy rápido la logras, y entonces es un activo muy, muy resiliente. México hoy está en venta, un proceso de venta, el portafolio más grande de multifamily del país, que son 2.200 unidades más 2 o 3 terrenos de desarrollo, que realmente uno dice, pues es ridículo que ese sea el único casi o el portafolio más importante del país, cuando otros países de Latinoamérica, el caso de Chile y algunos otros, pues empezaron después que nosotros, y tienen el caso de Santiago, solo Santiago en Chile pues tiene más de 10.000 unidades ya en renta, con 90 edificios en un país de 15 millones de habitantes contra 125. Entonces ahí hay otra posibilidad y un activo que en el tiempo
debería de ir creciendo, y eso es lo que estamos viendo, tratando de contestar a tu pregunta, ¿no? ¿Cómo han recibido los inversionistas? Porque bueno, digamos que la composición de la empresa tiene un fundamento muy importante en la inversión y en la recolección de recursos en los mercados de inversión. ¿Cómo están entendiendo estos ajustes en los desarrollos de usos mixtos a partir de la pandemia? Y en total, ¿cómo está conformado su portafolio de desarrollos de usos mixtos? En general vamos a decir que no es una situación fácil, porque finalmente la pandemia a todos nos afectó y retrasó muchos procesos y ciclos económicos y ciclos de negocio o ciclos de nuestros proyectos, ¿no? Por temas de demanda, a veces por temas de permisos y licencias, porque pues también el tema de las autoridades con la pandemia, pues varios días cerraron o la respuesta no era la misma. Entonces yo te diría, es un tema pues más allá del alcance de todos nosotros o del control, y además fue un fenómeno mundial, ¿no? Y la otra parte que también hay que ver en el tema de los CECADES, normalmente tienen un plazo establecido, es decir, de que tú originas el CECADE o lo colocas a la desinversión y regreso a las inversiones con el capital, pues hay un plazo establecido, y con esto de la pandemia, pues sí, vamos a decir que hubo 2 años donde muchos de estos ciclos se alargan. Entonces, bueno, ha sido un proceso de diálogo, de presentar en algunos casos, como decía yo, cambios en la mezcla, nuevas estrategias, pero finalmente yo creo que ha habido comprensión y también pues aceptación y ver que estamos trabajando en donde sea necesario, pues buscar algunos de estos ajustes, ¿no? Finalmente, típicamente en nuestros CECADES ahorita ya hay plazos mayores o SERPIs con mayor plazo, pero típicamente lo que tenemos nosotros son los 10 años de originación, inversión, construcción, venta o renta, estabilización y desinversión, y en la medida de lo posible pues estamos tratando de cumplir con esos ciclos o plazos establecidos, ¿no? A veces lo que es difícil de eso es que tú puedes tener un activo ya en operación, y aunque queramos cumplir con el ciclo, a lo mejor las condiciones de mercado o el CAP en ese tipo de activo no es el mejor, y bueno, pues es un tema de dialogar con los inversionistas. Y la pregunta que tú me hacías, algunos CECADES están muy enfocados y con una vocación, por ejemplo, industrial, otros CECADES los tenemos más con un tema de usos mixtos, otros enfocados a energía. Entonces un poquito pues depende del CECADE la vocación y afectación o menor afectación en ese sentido, ¿no? ¿Y el portafolio cuántos proyectos tienen actualmente enfocados a usos mixtos? En el CECA 13 que llamamos, en ese portafolio hay 4 plazas comerciales, de hecho una sí ya la desinvertimos recientemente. Ahí hay otro conjunto de usos mixtos que tiene plaza comercial y torres residenciales o de apartamentos turísticos o de hotel, dependiendo cómo se den las cosas, ¿no? Eso está en el CECA 13. En el CECA 15 tenemos este plan maestro en la TIS, que ahí básicamente es de usos mixtos, porque pues hay de todo lo que ya describí, ¿no? Para oficinas, vivienda, centro comercial, ciudad de la salud, centro de ciudad, en fin. Y el CECA 17 que llamamos, hay proyectos residenciales con algunos componentes, pudieran ser comerciales o de multifamily. Y hay un tema industrial ahí, de un portafolio que de hecho ahí ya hicimos también una inversión. Entonces hay fondos como este CECA 15 que acabo de comentar, que tiene activos de usos mixtos con el plan maestro que comenté, pero de turismo industrial, ¿no? ¿Dónde ubicas, Vicente, los principales retos que tienen estos proyectos de usos mixtos en el futuro inmediato? Pues mira, el principal reto que hay ahorita, yo diría, es un tema de mercado por algunos de esos activos que ya comenté, donde no necesariamente es el mejor momento. Es decir, por ejemplo, si en alguno de estos proyectos, y por ser específico voy a mencionar uno en Bosque Real, que es un producto residencial, departamentos, hablando de precio de venta de 10 a 15 millones de pesos. El terreno es extraordinario, Bosque Real tiene una dinámica de crecimiento y de absorción bastante buena,
están pasando cosas buenas ahí. Ahí tenemos ese proyecto, pero no es el mejor momento para detonarlo porque la demanda para ese producto pues no está en su mejor momento. Entonces ahí el reto es un poquito aguantar el terreno, conservarlo y esperar el mejor momento, ¿no? Reto pues tiene que ver con que ese SECADE, por ejemplo, es del 2017 y vence en 2027, entonces pues también ya los tiempos para lo que dije, construcción, venta, desarrollo y desinversión, pues empiezan a apretar. Entonces, en resumen, tiene que ver con mercado, con que algunas de estas partes que en algunos de estos activos el mercado o la demanda no está o no está al nivel que quisiéramos, ese es uno de los retos, ¿no? ¿Y qué veo yo ahí? Que el país pudiera ir transitando hacia un camino de mayor certidumbre, que es lo que nos va a hacer que esto mejore, ¿no? Ese es un tema, yo diría, un poco riesgo político por alguna forma y riesgo mercado, y quizá también a nivel mundial este tema de lo mismo, de la confianza de un escenario que estamos viviendo en general a nivel mundial de alta inflación, que evidentemente afecta a las tasas. Hoy las tasas pues en Estados Unidos, en México y en todo el mundo han subido. Eso afecta el negocio porque pues del lado del desarrollo el dinero cuesta más y es más difícil, entonces pues, se va a volver un costo del producto, sea que lo vendas o lo rentes. Del lado del usuario final, sea una empresa, sea una persona física que está comprando un departamento, una empresa que quiere rentar o el inquilino del centro comercial, pues también los costos financieros para comprar o rentar y de tu mismo negocio se incrementan, entonces pues dificulta la actividad económica. Entonces hay retos hoy políticos en la parte que estamos viviendo de México y lo que ya mencioné de la confianza y certidumbre para atraer más inversión, generar más empleo y que la economía crezca, porque pues casi no hemos crecido. Ese es un reto político, económico y del entorno que tenemos hoy muy importante, ligado con lo que ya comenté, finalmente la confianza, Estado de Derecho, y entonces que mejoren la demanda en algunos de estos activos, ¿no? Es un poco los riesgos que yo vería, ¿no? En el entorno y sobre todo el desarrollo que ha habido en el mercado de capitales con mayores otras estructuras u otros vehículos financieros como las fibras, mencionabas tú los SERPIs, ¿en qué papel o en qué lugar de oportunidad están los SECADES? Mira, como lo vemos nosotros, yo creo que los SECADES fueron un instrumento novedoso, útil y que abrió mucho la oportunidad, pues yo diría al gran público inversionista, de invertir en este tipo de proyectos. En gran parte los papeles o los títulos de los SECADES los tomaron las AFORES, ¿no? Fue una oportunidad para las AFORES de encontrarles este instrumento de capital para invertir en estos proyectos. Creo que hacia adelante tiene que evolucionar un poco, y a lo mejor yo vería como una segunda generación que pudieran ser los SERPIs o algo. ¿En qué sentido? Primero, en el plazo, ¿no? Porque estos plazos que mencioné ahorita de 10 años, cuando hablamos de desarrollo de bienes raíces y más con un país como México que tiene sus ciclos, esta pandemia que vivimos y algunos temas relacionados con lo que ya comenté de políticas públicas, pues hacen que a veces el ciclo del proyecto se te alargue. Entonces necesitamos encuadrar y empatar mejor el ciclo de los proyectos inmobiliarios con el ciclo del fondo. En otras palabras, con todas estas cosas que vivimos en medio, sobre todo estos 2 o 3 últimos años, con lo que ya mencioné, pues no hace fácil que empate el ciclo del negocio o del proyecto con el ciclo del fondo. Entonces, yo creo que es una de las cosas que hay que revisar y cambiar, ¿no? Por otro lado, el SECADE, como hoy está estructurado, con todas las ventajas que ya mencioné y lo novedoso y lo bueno, tiene un tema de costo, ¿no? Es un instrumento caro, porque finalmente hay que inscribirlo en la bolsa, en la comisión, eso tiene costos, tiene que haber un fideicomiso, o hay de hecho a veces varios fideicomisos, pues tienes costos del fiduciario, del mismo fideicomiso, costos de avalúos que hay que estar haciendo periódicamente por un evaluador independiente, hay costos de seguros.
hay una serie de costos que lo hacen un instrumento caro, ¿no? Y por otro lado, a veces las condiciones y el mercado va cambiando. A veces, como dije, hay que hacer replanteamientos de la mezcla del producto, del mercado al que va dirigido o un cambio radical. Y a veces la estructura de este comité técnico, porque son fideicomisos con diferentes inversionistas, afores y otros, la capacidad de reacción y flexibilidad de hacer esos cambios, y nosotros como gestionadores y manejadores de esos fondos, pues a veces no es lo ideal para poder reaccionar, hacer los cambios y moverte rápido. Pues son de las cosas que yo vería, pues de algunos ajustes creo que sería conveniente hacer. Por otro lado, en el caso de Arta, yo te diría que estamos en un proceso también de buscar otras alternativas de fondeo, ya no necesariamente solo SECADES y AFORES, sino pues algunas otras alternativas de otras inversionistas institucionales, nacionales o extranjeros, quizá family offices también nacionales, extranjeros, en fin, una diversificación también en la parte del capital source o del fondeo de capital para los proyectos, ¿no? ¿Cómo defines que debieran ser los desarrollos de usos mixtos para mantenerse competitivos en el futuro inmediato, resumido en 3 palabras? Pues tienen que crear sinergias entre los diferentes usos, tienen que tener complementariedad y tienen que estar muy bien diseñados desde el punto de vista de arquitectura, pero también desde el punto de vista operación, régimen de condominio y reglamento de condominio, para que el usos mixtos se vuelva virtuoso